Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este video es para hablarles sobre la asignatura, específicamente hablando de lengua materna. Más que nada para unas precisiones que tengo para hacerles acerca de la ficha número 5 de esta semana. Entonces, primero que nada quiero decirles que he estado recibiendo sus trabajos. La mayoría de los que están enviando, pues es a tiempo, afortunadamente. Sin embargo, sí ha habido algunos contratiempos de personitas que me entregan los trabajos a destiempo. Y ya en varias ocasiones les he comentado que los trabajos a destiempo ya no los recibo, excepto porque haya alguna justificación que amerite recibirlos posterior a la fecha. Pero cuando suceda eso, por favor, háganmelo saber antes, es decir, envíenme un primer mensaje diciéndome que cuál es la situación que se presentó y ya yo les digo si les recibo los trabajos o no, porque muchos han tenido esa poca atención para conmigo de decir, maestra, pues maestra, mire, me pasó esto, entonces me puede recibir los trabajos. Y lo que están haciendo es, pues ahí le dejo los trabajos, por favor revísemelos. Y no se trata de eso, porque yo no puedo adivinar si les sucedió algo o si solo se atrasaron en la entrega de trabajos. Entonces sí les pido esa atención para conmigo. No me envíen sus trabajos fuera de destiempo, excepto porque haya una justificación y si la hay, pues primero que nada háganmela saber. Vamos a hablar sobre la ficha de trabajo, por lo menos los ejercicios que considero que sí debo ponerles alguna precisión. Los que no aparecen es porque considero que son muy sencillos de entender cómo lo van a hacer. Y bueno, tenemos aquí el cuadro de tipo de narradores. Ahí les dejo la página en donde ustedes van a encontrar esa información. Ahí lo que estoy haciendo con el cuadro es separar la voz narrativa de las características, porque en el libro la van a encontrar todo junto. Entonces, lo que van a hacer es leer la información y separarme esas dos partes para que quede bien precisa la voz narrativa que utiliza cada uno de los tipos de narrador. Otra cosa que quiero comentarles, aquí está la flecha que está indicando una fecha abierta y es en el periodo de la práctica. Ahí dice que es del 24 al y no tiene fecha, queda abierta de septiembre. No les estoy colocando en esa parte la fecha porque como vamos acorde a Aprende en Casa, entonces yo desconozco hasta cuándo termina la práctica. Esa información no las envía la SEP, pero por el momento todavía no tenemos hasta cuándo va a terminar la práctica. Por eso es que estoy dejando esa fecha abierta. No es que se me haya pasado ni nada, simplemente que pues todavía no sé cuándo terminamos la práctica. Eh, bueno, en esta otra parte de la ficha tenemos otro cuadro que van a llenar. Si se dan cuenta, yo les estoy mandando formatos, estoy enviando cuadros sinópticos o esquemas para que a ustedes se les facilite hacer el ejercicio. Entonces yo les recomiendo que cuando estén viendo Aprende en Casa tengan allá su material ahí dispuesto y mientras está el Aprende en Casa y se relaciona con el ejercicio que les estoy colocando, pues vayan haciendo al mismo tiempo y de esa manera pues rápido terminan sus trabajos, no se atarean tanto. Aquí vamos a hablar de los derechos, obligaciones y sanciones del documento que les pongo anterior a este cuadro. Entonces, es de ese documento, no del libro. Ahí lo dice específico. Como en el ejemplo del cuadro de derechos y obligaciones, porque en el libro sí tienen un ejemplo, pero no va a ser ese, sino que eso es para que ustedes se den una idea de cómo llenar este cuadro. Este cuadro lo llenan con la información que viene antes de este cuadro y es un reglamento precisamente. Y por Bueno, y por último tenemos la ficha de evaluación. Muy importante esta ficha porque la recupero para su escala estimativa, para sumar su calificación del primer trimestre. Y bueno, primero que nada quiero decirles que estamos trabajando con prácticas, en español, prácticas sociales de aprendizaje. Entonces, una práctica no se hace en un solo día, es todo un proceso de varios temas para llegar a un producto.
Entonces, una práctica la podemos trabajar en una semana o en 3 sesiones o en 15 días, dependiendo de la práctica, que tan extensas sean sus contenidos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con los inicios y los términos de práctica. ¿Por qué? Porque esta ficha de evaluación yo se las envío a principio de práctica y no me las deben enviar en esa ficha, sino que hasta que yo les diga que termina la práctica, hasta entonces me la deben enviar, porque resulta que me la están enviando antes y no debe ser así. Esta ficha va a evaluar todo ese proceso que lleva la práctica, y si me la envían antes, entonces yo no sé cómo se están evaluando. Lo que me indica es que a lo mejor no están leyendo bien los indicadores, porque esos indicadores son o se evalúan con todos los trabajos que se hacen durante la práctica. Y entonces, si me la envían antes, digo, pues, ¿cómo se evalúan si todavía no hemos terminado todos los trabajos? Hay que poner mucha atención en leer el indicador, exactamente a qué se refiere, eh, compararlo con algún ejercicio que hice y decir, ah, pues este ejercicio va con esto, entonces, este ejercicio lo hice bien, entonces me voy a poner un bien ahí, que tiene un valor de 4 puntos. Entonces, sí hay que tener muy preciso lo de la fecha, por eso es que ahí en color verde, donde está la flecha que acaba de aparecer, dice, no hay fecha de entrega, espera que tu profesora te haga saber cuándo entregarás tu evaluación, y esto es por lo que les decía al principio, todavía no sé cuándo terminamos la práctica. Bueno, entonces, ¿cómo se van a evaluar esta ficha? Pues veo el indicador. Por ejemplo, primero dice, reconozco la función de contar con un reglamento. Si yo entendí perfectamente con todo lo que hice en toda la práctica esta parte, bueno, pues a mí no me quedó ninguna duda. Bueno, pues entonces marco ahí que lo hice muy bien. En el segundo indicador dice, identifico y hago una de las variantes tipográficas en los reglamentos. Pues no entendí bien qué son las variantes, pero pues yo creo que la mayoría sí lo comprendo, todavía me quedan ciertas dudas, y los ejercicios pues sí me equivoqué y ya no los corregí. Bueno, pues le puedo poner ahí, la llevo. La siguiente dice, redacto correctamente los verbos operativos de un reglamento. Si entendí cuáles son los verbos, o más bien no los entendí, todavía me cuesta, no los reconozco cuáles son, no sé bien cómo conjugar los verbos, veo que me está costando mucho trabajo, bueno, pues le pongo ahí en me cuesta trabajo. Y bueno, el siguiente dice, elabore un reglamento escolar, porque resulta que nuestro último producto que vamos a entregar es precisamente un reglamento escolar. Y la última que dice, el reglamento que elabore tiene la estructura correcta. Y bueno, pues resulta que hay quienes a lo mejor hicieron todos los ejercicios anteriores, pero el último ya no me lo enviaron o no me enviaron los trabajos. Bueno, pues lo pongo que ni siquiera lo intenté, no lo intenté. ¿De acuerdo? Espero que nadie esté en esa situación, que todos envíen sus trabajos, que no tengamos ningún problema de esa índole. Y bueno, una vez que ya está marcado con la autoevaluación, pues me voy a sumar. Entonces, si sumamos como está ahí en el ejemplo, dice, bien, tiene 4 puntos. Ahí la llevo 3 puntos, ya son 7. Me cuesta trabajo, ya son 9. No lo intenté, 0, entonces me quedo con 9 puntos. Y ahí donde dice total, le pongo un número 9. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en la parte de la heteroevaluación, ahí no le van a colocar nada. Esa parte la voy a llenar yo en mis listas. Se las coloco para que sepan que yo también les voy a evaluar esos indicadores que están ahí. Yo voy a evaluar lo mismo que ustedes, pero yo sí me voy a basar ya muy específicamente en los ejercicios que me están enviando. Por eso es muy importante que no les falte ninguno. Bueno, entonces esa parte la lleno yo. Y lo último, bueno, ahí está la flecha, ahí les dice exactamente dónde deben colocar el total. La parte de abajo son las acotaciones. Esas son las acotaciones que yo voy a usar para la heteroevaluación. Es decir, el primer indicador, para mí no les voy a colocar un 4, les voy a colocar un 10, un 8, un 6, un 4 o un 0, según cómo hayan hecho los trabajos ustedes y cómo los hayan corregido. Porque hay quienes me mandan trabajos, pero no los corrigen. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con ese aspecto. Es importante corregir los trabajos para que la información sea la correcta. Y pues eso es todo, jóvenes. Espero que tengan un
buen inicio de semana.